Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes para presentarles este live sobre Crea tu rincón de lectura, donde los libros y el bienestar te encuentran. Y para eso tengo una gran amiga que es Celeste, a quien la voy a invitar en unos minutos, que ella es una experta en escritura, lectura y promotora cultural. Ahora la voy a invitar para que ella nos cuente un poco de su trayectoria hacia mi comunidad y luego yo me presento hacia la suya. Voy a invitarla ahora mismo. Conmovido, estaba en duda si poder hacer este live porque recién hace 2 horas vino la luz, así que tenía a Celeste ahí a la expectativa que no me podía ni comunicar porque no había ni para escribirle a México, así que felizmente todo se dio y aquí estamos. Hola Celeste. ¿Qué tal? Buenas noches, Marisol. Yo creo en algo. Siempre digo, el universo se acomoda Ujú. y se acomodó esta noche para que pudiéramos estar juntos, pudiéramos hacer esta charla que tanta ilusión me ha hecho desde hace algunos meses que lo hemos platicado y qué bueno que ha llegado el momento. Sí, y Celeste, como les comentaba a los que ya se unieron, mi idea es que te puedas presentar para que los que son de mi comunidad te puedan conocer y después puedan seguirte, porque se van a quedar maravillados de todo lo que Celeste nos ofrece. Bueno, pues mi nombre es Celeste, yo vivo ahora en San Luis Potosí, que es una parte más o menos central de México. Y yo soy creadora, me dedico a la escritura, me dedico también a las artes visuales, pero algo muy importante dentro de mi trabajo, dentro de mi trayectoria, es estar también cerca de las personas apoyándoles, siendo guía de lectura, de escritura y de bienestar. Y es que, sabes, yo he descubierto, yo verdaderamente creo que la lectura va mucho más allá del ocio y creo sin duda que es una tarea, una labor transformadora. Así es que creo que por mucha hora es mi misión acompañar a las personas y apoyarles a descubrir que la lectura no es solo acumular el conocimiento, sino más bien esta actividad que tiene mucho que ver con el crecimiento y la transformación personal y por ende con el bienestar. Claro que sí, Celeste. Y bueno, yo tuve la suerte de conocer a Celeste en el curso de marca personal que hemos llevado juntas. Y ahí justamente hicimos clic, como se dice aquí, de qué rico poder transmitir a mi audiencia justamente todos los conocimientos que tiene Celeste, que nos ha presentado ahora en esta introducción, y yo también ayudarlos a poder crear ese rincón de lectura hacia la comunidad también de Celeste. Y antes de seguir con la pregunta que quiero hacerte, bueno, me voy a presentar a los que se vayan enterando de tu comunidad. Mi nombre es Marisol Rosel, yo soy diseñadora de interiores. Estoy especializada en Feng Shui y en decoración emocional, neuroarquitectura, que justamente es diseñar para la mente, para las emociones y para nuestro cerebro. Con el fin, y ahí tenemos un punto de unión con Celeste, que es lograr el bienestar. Ella logra el bienestar a través de la lectura, de la escritura y todos estos proyectos de arte que ella hace. Yo lo logro a través del espacio. Y justamente esto es lo que vamos a abordar. Y para iniciar el live, bueno, vamos saludando a los que se van incorporando. Me gustaría preguntarte, Celeste, ¿qué te motivó? Yo sé que más allá de lo que nos has resumido en 2 minutos, tú tienes una trayectoria muy amplia. Pero ¿qué te motivó centralizarte justamente en la escritura, en la lectura y utilizarla como una herramienta, como tú bien dijiste, de transformación y bienestar? Bueno, yo creo que siempre he estado cerca de una u otra manera, desde etapas muy tempranas, con la lectura y también eh, con la creación. Y entonces, ¿sabes? A lo largo de los días, de los años, de las lecturas, de las distintas experiencias, te vas dando cuenta, vas descubriendo
que la lectura nos apoya inclusive, decíamos, no es solo para estudiar, porque a veces siempre lo vinculamos con cuestiones que tienen más bien que ver con lo académico, sí, con la escuela, y ya a nuestra edad a lo mejor con el trabajo, ¿sabes? Tengo pilas de cosas que leer o actualizaciones pendientes que hacer, pero también descubres que la lectura es algo más de que eso y tiene mucho que ver ciertamente con el ocio, pero también creo que cuando descubres que te ayuda a hacer la vida, es decir, cuando en la lectura encuentras ese rincón para, para estar seguro, para estar en ti, para descubrir nuevos hallazgos. Entonces, bueno, a mí en ese momento, como dices tú, me hizo clic y yo dije, de aquí soy. Y como sucede con las cosas que amamos, bueno, lo quieres compartir y quieres que todas las personas a tu alrededor puedan también vivir esta experiencia y conocerla de cerca como lo estás haciendo, ¿no? Y creo que ese es como un primer paso o de los primeros pasos que yo di para ingresar en esta tarea de lleno, de acompañar a las personas. Ya cuando me preguntan, ¿tú qué haces? Yo acompaño a las personas a leer y me parece que es fascinante porque acompaño a las personas a descubrirse y a tener momentos gratos. Y sabes, a crear otro tipo de rincones, que eso es lo que tú y yo coincidimos, ¿no? Tú ayudas a crear estos ambientes físicos, ¿verdad? En los que hay que estar. Y creo que mi tarea tiene que ver con ayudar a las personas a construir otro tipo de espacios seguros para sí. Me llama mucho la atención, Celeste, lo que dijiste de, no había visto esa mirada, ¿no? De que la lectura te conecta contigo mismo. Eh, ¿Me puedes ampliar un poquito más eso? Porque, claro, yo tengo asociada también la lectura desde niños, lo que teníamos que aprender, etcétera. Ahora ya adultos, tal vez una lectura por placer, por decirlo así, bueno, más allá de las actualizaciones y todo, que es para divertirte o tal vez ir a otras instancias, salir un poco de tu realidad. Ujú. Pero ¿cómo lo llevamos la conexión con uno mismo? Yo creo que la lectura tiene un impacto profundo en tu mente y en tus emociones. De entrada, leer implica como marcar un espacio, ¿sabes? Con el mundo y adentrarte y permitirte también ese acceso a otros espacios y mundos posibles, ¿no? Entonces, esto simplemente ya de entrada es ganancia, ¿sabes? Cuando puedes huir de la realidad, crear un mundo alternativo para estar seguro, para estar bien, para imaginar, para estar divertido, ¿me entiendes? O sea, hay muchísimas alternativas y creo también que nos ayuda, ¿sabes?, a procesar nuestros propios sentimientos y muchas veces lo hacemos, por ejemplo, a través de los personajes o de las tramas, de las historias que vamos leyendo o de la forma de expresar inclusive de los autores estos mismas emociones, ¿no? Yo creo que muchas veces aprendemos eh, contemplando o viendo lo que sucede con otros, ¿no? Y creo que esa es una de las alternativas que nos da la lectura, que nos da múltiples experiencias y entonces, no sé, podemos ser un guerrero, un astronauta, una mujer del siglo XIX, una reina, por diosero, en fin, tenemos la posibilidad de encarnarnos en en muchos personajes, en muchas vidas, ¿no? Y eso implica, por supuesto, un aprendizaje, ¿no? Para uno. Entonces, creo que ayuda a separarnos un poco, ¿sabes? En este mundo tan lleno de ruido, tan lleno de exigencias, que nos exige tanto. Entonces, poder marcar este alto consciente y además ayudarnos a, ¿sabes?
a través de otros, de otras historias, asomarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Creo que es un poco de eso el juego. Claro, es que creo que a veces pasa que, bueno, igual uno cuando va a terapia y todo, como que va evolucionando en conocerse uno mismo, pero también la lectura te da la posibilidad a veces de leer a través de la palabra de otros y decir, sí, es como lo que llaman ahora el storytelling en el marketing digital. Es conectar con algo que te pasó, con algo que pensaste y de acuerdo también a la característica de la lectura, ir adentrándote, ¿no? Y en el Feng Shui justamente siempre hablamos de los tres tipos de suertes. Hablamos de la suerte del hombre, la suerte de la tierra y la suerte del cielo. Se dice que el Feng Shui trabaja en la suerte del hombre, por eso es que es un 33%, por decirlo así, si queremos ser matemáticos, y Ujú. la suerte del hombre estaría dado por las decisiones que nosotros tomamos, por los hábitos que nosotros elegimos. Entonces, uno de los hábitos que yo creo que la mayoría siempre trata de colocarse sin llegar al conocimiento que tú nos has transmitido es justamente el hábito de la lectura, porque nos ayuda a estar en sintonía también con nosotros mismos y como tú bien dices, también salir de la vorágine del día a día, ¿no? ¿Y por qué La lo locura. con la locura del día a día? Por ejemplo, hoy día fue una locura acá en Chile con todo a veces uno dice, claro, años atrás, incluso yo que soy peruana, vengo del terrorismo, donde teníamos días que siempre estábamos en oscuridad por las bombas, etcétera, pero uno se da cuenta del impacto que tiene, por ejemplo, perder la electricidad, ¿no? En el día a día de uno y tantas horas, ¿no? Como que uno había un caos, todo el mundo estaba como desesperado. Más en Santiago, por ejemplo, había mucho tema de tráfico y otros, pero bueno, ¿por qué voy a esto? Porque a la hora que nos igual, por ejemplo, tomamos la lectura, que incluso estar en estos momentos de caos, agarrar un libro, conectarte con algo distinto, te ayuda a salir un poco de esa realidad y de ese momento. Pero para esto también tienes que tener un espacio que te acompañe, ¿no? Porque si yo me voy a leer, yo sé que está muy, no sé si en México, pero en Perú, en eso de que me llevo la revista o algo al baño, está como que ahí es mi momento a veces de desconexión y de lectura, pero lo más propicio sería que tengamos un espacio que nosotros hayamos colocado con esa intención. Entonces, desde el Feng Shui, cuando hablamos de crear un lugar para la lectura o para cualquier hábito, se trata de tener un lugar, especialmente desde la escuela de las formas, que nos ayude a sentirnos seguros y en control. Y eso se ve desde la posición que uno va a colocar del sillón, del sofá, de la silla y cómo uno se encuentra dentro de su entorno. Ya vamos a ver con los elementos de la neuroarquitectura cuáles son los puntos que cuando hablamos de la mente, del cerebro y de las emociones que nos pueden ayudar a estar en un espacio o en un mood, en una manera más abierta para la lectura. Entonces, hemos hablado mucho también, ahora ya vamos a ir a los tips más concretos más adelante, pero me gustaría preguntarte, Celeste, ¿cuáles son los beneficios que tú has encontrado ya en esta trayectoria emocionales y mentales al incorporar la lectura dentro de nuestros hábitos? Sé que lo hemos hablado de manera general en toda esta introducción, pero no sé si puedas ahí establecer algunos que podamos compartir para también incentivar a todos a poder incorporar este hábito. Bueno, repasemos un poco lo que ya habíamos dicho. Definitivamente creo que la lectura, por ejemplo, puede ayudarnos a bajar niveles de ansiedad, por ejemplo, niveles de estrés, cuando marcamos como una separación con el día a día y nuestras emociones, ¿no? Y otro beneficio, por supuesto, es que nos ayuda a gestionar las propias emociones porque vamos también teniendo la experiencia a través de las diferentes historias, de los diferentes personajes que nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos. Es que ni siquiera tenemos que estar de acuerdo con todos, ni siquiera tienen que gustarnos todos, porque, sabes, yo a veces les digo, porque entonces aprendes qué es lo que no te gusta.
lo que no estás dispuesto, ¿verdad? Entonces, esos aprendizajes también son sumamente importantes. Algo más. Que creo que beneficia la lectura, ¿sabes? Nos ayuda a entender que el mundo es vasto, que el mundo es plural, que hay muchísimas alternativas y te sales un poco de esa actitud del ego, de la verdad única que tienes y que crees que es lo único válido. Entonces, creo que es muy importante porque conoces como diferentes alternativas o formas de resolver un problema que a lo mejor, o sea, ni siquiera habías imaginado. Muchas maneras posibles de estar en el mundo. Y yo creo que esa pluralidad pues da una amplia riqueza que nos va a ayudar a gestionar nuestro día a día de una mejor manera. O sea, estoy hablando de resiliencia emocional, porque entonces inclusive podemos entender mejor al otro, ¿sabes? Cuando ya te desmarcas un poco de estas ideas que son a veces como muy propias. Y bueno, por supuesto que hay, no sé, beneficios cognitivos que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria, que tienen que ver con eh, por ejemplo, la mejor expresión, el lenguaje, en fin, creo que hay una amplísima gama de posibilidades y no encuentro, creo que es muchísimo más lo bueno que te va a dejar que te des ese permiso de crear este espacio de lectura. Y qué bueno poderlo platicar contigo para que además nos ayudes a crear ese entorno, porque creo, ¿sabes? Y creo que de esto sabes mucho mejor que yo, pero yo sí te puedo compartir que todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿sabes? Y que dice mucho de ti, no sé, un olor, por ejemplo, si prendes una vela, un sabor que te acompaña, si lees con tu taza de café, a mí me gusta el té, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, cada uno tendrá esos sabores, esas luces o sombras que nos van a acompañar y que van a dar también inclusive como textura a esto que tiene que convertirse como propiamente un ritual, ¿sabes? Creo que así podemos también entender a la lectura. Sí, y es súper interesante todo lo que dices, de, por ejemplo, lo anotaba, nuestros sentidos, de controlar nuestro nivel de ansiedad, de gestionar las emociones. Para lograr todo eso, justamente ahí viene el espacio, ¿no? Porque si queremos estar en ese eh, mood o en ese estado emocional donde vamos a abrirnos, a dejar atrás el estrés, la ansiedad y otros, también nos tenemos que sentir, como se dice desde la neuroarquitectura y también empata con el Feng Shui, en un lugar seguro. Y Mm. dentro de ese lugar seguro, ¿qué son los elementos que nosotros tendríamos que, ahí igual Celeste ha mencionado varios, o sea, dentro de los sentidos, como tú lo vas viendo, pero una de las cosas claves dentro de la neuroarquitectura y también desde el flujo de energía es poder estar, por ejemplo, en una ubicación donde podamos tener una ventilación, donde podamos tener iluminación, una iluminación buena. Ojalá si fuera una iluminación natural, pero eso no nos conlleva a poder estar amarrados dentro de la luz natural. Eh, pero también si tendríamos que elegir entre esta iluminación blanca o esta iluminación cálida, la idea es que sea un momento donde nosotros nos podamos relajar. Si nosotros nos queremos relajar, tenemos que buscar una iluminación cálida. Y dentro de la iluminación cálida justamente es la luz amarilla. Ese sería un primer paso. La ventilación, porque también dentro de la neuroarquitectura lo que buscamos es que tú te puedas sentir seguro, pero que también te puedas sentir a nivel cerebral también conectando con tus emociones. Entonces, primero la ventilación, la iluminación. La idea es buscar un lugar donde nos podamos sentir cómodos. Normalmente por eso es que nosotros asociamos con ese silloncito de una textura que sea agradable, aunque también hay muchas personas que también
lo hace desde su dormitorio, ¿no? Pero con un correcto, tal vez, respaldar, con una almohada que nos ayude. Sí, normalmente, y lo hablamos mucho desde el punto de vista del Feng Shui, tratamos de separar las actividades, por ejemplo, de trabajo, del dormitorio, que se da mucho ahora, que todo lo hacemos en el mismo lugar, pero en el caso de la lectura es la excepción, porque la lectura, digamos que justamente a veces es también ese ritual que nos permite relajarnos. Y a la hora de relajarnos es como ese paso introductorio para el sueño. Por eso es uno de los hábitos que no está, digamos, peleado y también porque en el Feng Shui sí se trata mucho de separar. Por ejemplo, si yo voy a estar en mi habitación y voy a trabajar, no es lo más recomendable energéticamente porque, y tampoco cerebralmente, porque el cerebro tiene que tener claras las tareas que va a hacer en cada lugar. Entonces, pero en la lectura es la excepción. Entonces, ya sea que lo hagamos desde el dormitorio o desde ese rincón que creemos, ya vimos la iluminación, la ventilación, el tener un lugar cómodo. Ahora, cuando hablamos de un lugar cómodo, este sillón, silla, etcétera, que sea una textura que nos invite a relajarnos. Y ahí, de todas maneras, bueno, siempre lo que ya está comprobado es que las texturas naturales, algodón, lino y otros nos van a ayudar a incorporar ese sentido de relajación, pero también tenemos que ver con lo que a nosotros también nos guste, ¿no? Pero la idea es ubicar ahí. Entonces, igual, si te das cuenta, vamos yendo también con los sentidos, porque la neuroarquitectura también trabaja mucho con los sentidos. Nos habla un poco de las texturas, el tacto, nos habla de la iluminación, los ojos, ¿no es cierto?, la visión. Y también viene algo que tú comentaste que es muy importante, que es la parte de los olores. Los olores o el olfato es el único sentido que está conectado directamente al hipotálamo. Por ende, es uno de los sentidos más poderosos que tenemos. Si, por ejemplo, nosotros queremos incorporar el hábito de la lectura o afianzarlo mucho más, sería bueno, y está visto ya en estudios, incorporar, por ejemplo, un olor nuevo, un olor que normalmente no utilicemos. Entonces, cada vez que yo quiero entrar a este estado emocional de la lectura, de abrirme justamente a este hábito, yo lo asocio con un olor. Entonces, incluso puede ser parte de nuestro ritual, como dijimos, de la relajación. Entonces, Ujú. hay la parte, digamos, sensorial del olfato. En el caso del oído, también es algo que te invita a la neuroarquitectura a incorporarlo, pero en este caso, si tú te quieres concentrar, tal vez no vas a colocar una música con unas letras que te inviten a repetir, a cantar, a hacer el karaoke, no, sino tal vez sí utilizar, por ejemplo, las ondas alfa o cuencos, etcétera, que sea un tipo de sonido que no interfiera con lo que tú también te encuentras leyendo. Entonces, Pero ahí... Ujú. hablando de música, por ejemplo, déjame compartirte cuestiones que he probado y que me gusta sugerir a mis lectores. Mira, es que la música también puede ser como ese estado introductorio, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, te digo, en enero estábamos leyendo a Woody Allen, ¿no? Entonces, Woody Allen es un autor, pues, muy neoyorquino y que inclusive tiene su banda de jazz, ¿no? Entonces, y también el jazz forma parte de la música de muchas de sus películas. Entonces yo les decía, ¿sabes? Vamos creando ese entorno, vamos creando ese ambiente para acercarnos a la historia. Entonces, y creo que un buen elemento, a lo mejor en lo que momentos previos, pues puedes poner también esa musiquita de jazz, en fin, todo esto que te vaya conectando con lo que tú estás leyendo. Y también, bueno, como dices, igual te puede ir acompañando durante todo tu proceso de lectura, pero sí, exacto, como dices, pues que no interfiera necesariamente porque terminarás cantando o bailando y dejarás de largo el libro, pero sí, sí considero, justo como mencionas, que la música, sabes, a veces se nos olvida, pero como atender que, que tenemos que despertar todos nuestros sentidos para estar conectados plenamente con las actividades que estamos realizando.
Sí, justamente lo que tú dices, Celeste, claro. O sea, por ejemplo, si vamos a leer a Woody Allen y vamos a colocar esta música más fuerte, que nos dé como este ánimo, este jazz, etcétera, que puede ser un poco más movido. Tal vez no va a ser algo que incorporemos dentro de la rutina previa a dormir, ¿no? Entonces, ahí va a venir un poco de cómo tú lo vas estructurando para también el propósito que tú quieres dentro de tu espacio. Por ejemplo, ahí tal vez no sería un buen paso tenerlo en la habitación, porque en la Ujú, habitación es un lugar que vamos a incorporar hábitos que nos ayuden luego al relajo y a tener un sueño más profundo, reparador, que nos ayude en el día a día. Si no va a ser tal vez en ese lugar de lectura que yo puedo ir, como tú dices, migrando ujú, en ciertos toques personales, que eso también está dentro de la decoración emocional, qué cosas personales yo puedo colocar para anclarme con algo o para estar en cierto estado emocional. Entonces, si tal vez voy a ir hacia una lectura más divertida, o sea, yo sé que tú estás en un desafío, por ejemplo, de 12 mundos que vas a ir migrando por diferentes artistas o escritores, ujú. entonces, tal vez aquí voy a ir cambiando ese ancla, ¿no? Como tú dices, tal vez en el caso de una lectura más divertida, una música más potente, cuando me vaya a las historias más románticas, tal vez querré colocar una imagen mía, una imagen de mi pareja, etcétera. Pero ahí va con las cosas que tú agregues de manera intencional. Por eso también cuando hablamos, por ejemplo, del diseño con propósito, hablamos uno general de conectar, primero de conectar y después también de algo que no lo hemos mencionado todavía, que es de organizar, que es algo muy clave que va desde el Feng Shui, pero también de la neuroarquitectura, porque está comprobado que si yo tengo mucho ruido visual, no voy a estar en un estado donde puede estar abierta hacia la creatividad, hacia justamente abrir mis emociones para entrar a nuevos mundos, que es algo que nos ofrece la lectura. Ujú. Entonces, aquí va un punto clave que no nos cuesta nada, que es el espacio donde nosotros establezcamos que va a ser nuestro lugar de lectura, mantenerlo bien organizado con las cosas necesarias dentro de ese espacio. Pasa también, no sé si estás de acuerdo, Celeste, que a veces se nos da que compramos todos los libros, fuimos a la librería, nos gusta, compramos todo y luego volvemos al dormitorio, la mesa de noche con 5, 6, 7 libros. Entonces ahí en vez de a veces generarte justamente la curiosidad de ir en cada libro, etcétera, a veces te abruma, porque todo lo que nosotros tenemos a nivel externo que no esté organizado, nos genera un ruido visual que nuestro cerebro le da la señal de yo tengo que procesar esto, yo tengo que administrarlo, yo tengo que organizarlo, etcétera, y eso hace que nuestro cerebro siga y siga y siga trabajando. Por eso, mientras tengamos el espacio lo más simple posible con las cosas que nosotros nos generen emociones, propósito e intenciones, pero que no generemos un desorden visual. No sé si estás de acuerdo con ese punto, Celeste, o te ha pasado con con tus. Completamente, como dices. Bueno, se trata de abrir un espacio con intención, ¿no? Y la intención de este espacio, bueno, pueden ser varias, ¿no? Porque la lectura da para mucho, a lo mejor es un espacio más bien terapéutico, vamos a decir, para ti, entonces tiene que estar también como lo bastante íntimo, ¿no? Para que puedas tú también, como dices, sentirte seguro. Esa es una. La otra, yo no estoy en desacuerdo con que compres libros, en todo caso, en el sentido de que mientras estén organizados, como dices tú. ¿Por qué? Porque cada uno de estos libros está ahí por alguna razón y te convocó
a algo en especial que tú sabes que ocupas y que necesitas, ¿no? Entonces, claro que siempre será mucho mejor tener este espacio clasificado, puede ser por temas, puede ser por autores, inclusive por tiempos. A mí me gusta trabajar siempre a finales de año o principios del año, siempre que vamos a iniciar un nuevo año de lectura, y me gusta precisamente que les digo, ve a tu librero, fíjate qué es lo que tienes pendiente y primero inclusive hasta lo dibujamos, ¿sabes? Hacemos nuestro propio estante en una hoja, como dices tú, como parte de, no sé, que puede ser como una invitación, como, como una convocatoria de lo que viene, como parte de tu programa que vas a tener, tu propio proceso durante el año. Y estoy completamente de acuerdo con que entre menos desorden tengas, o sea, es muy bueno, eso sí, creo que sí es un tip bueno que dejes, por ejemplo, el libro cerca de ti, por ejemplo, en la mesita de noche o en tu buró, en fin, para que cuando se acerque el momento, para que lo tengas cerca, para que, pero la pila de libros, pues no, creo que debe de haber un espacio para que puedas tú organizar, como dices tú, tus próximas lecturas y que te permita soñar, ¿sabes? O sea, yo no estoy en desacuerdo con eso. Estos son los libros que voy a leer, las que me están esperando. Se Yo, vale también. no es que no puedas comprar mucho, y bueno, y eso va más allá de la lectura y todo, sino que a la hora que lo tengas dentro de tu espacio, que tú destines para la lectura, esté lo que tú has dicho, bueno, hoy voy a leer respecto a esto, ¿no? Y eso sea lo que encuentres, porque si después tienes la pila de libros y todo, a veces como a ti mismo, no sé si se han dado cuenta los que también están ahorita conectados, te llega como que, uy, leo este, leo el otro. Claro, yo sé y lo hablamos justo antes de live, de que existe una parte también de explorar, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Y tú ves ahí, vas a ir como que revisando distintas cosas, pero siempre con intención y con propósito, ¿no? Pero que se convierte en un lugar donde a ti te encantaría ir a tomar ese hábito, a desarrollarlo, ¿no? Justamente por todos los El beneficios espacio que quieres ya que llegar. hemos visto. Bueno, ya hemos visto varios elementos de ese lugar, recapitulando. Dijimos la iluminación, dijimos la ventilación, las texturas naturales siempre nos ayudan, los aromas, definir tal vez un aroma, e incluso la música también. Y después viene el sentido del gusto, como dices tú. Si tal vez me gusta un tecito, me voy a llevar mi café, o no soy de mi café, me voy a mi limonada, etcétera, mi agüita de hierba. Lo que tú desees, pero que sea algo que acompañe esa experiencia. Finalmente, lo que a la hora de decorar con propósito o diseñar un espacio con propósito, es que yo establezca dentro de mi mente y justamente eso de dibujar no está nada mal, sino que yo diga, ¿qué quiero conectar? Primero, quiero conectar con un tema de poder sentirme mejor, por un tema de autoayuda, etcétera, o simplemente creatividad. Entonces, primero, ¿con qué quiero conectar? Después, establecer un propósito a ese lugar. Obviamente va a ser el propósito de la lectura. Entonces, ¿con qué elementos me voy a quedar? Y esos elementos intencionarlos. Igual, esto no es algo que se mantenga fijo, puede ir moviéndose. Y ahí va con lo que conversábamos, dependiendo de qué son las cosas que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Porque puede ser que nosotros establezcamos que vamos a leer respecto a algo, respecto a otro, entonces establezco una intención a cada elemento. Como dijimos, va a cambiar la música, si va a ser una escritura más creativa o si va a ser tal vez una lectura más romántica, tal vez quiero colocar otro elemento, o si es algo incluso de superación personal, tal vez voy a dejar una frase, algo que me ancle con ese propósito que estoy buscando con esa lectura. Y después ya dentro de este entorno,
viene la organización y el orden, que no implica que tal vez tengamos todo clasificado por colores, por letras, no, o sea, va a que tengamos un espacio que se encuentre libre, por decirlo así, porque cuando hay esta libertad de no tener objetos que no tienen ningún propósito, de no tener objetos que no nos acompañen hacia el hábito que estamos implementando, es ahí donde se genera esa chi, que es la energía negativa. Entonces, mientras tú tengas las cosas que necesitas, que estén intencionadas y con propósito, y que además ojalá tengamos esa ventilación natural también, vamos a hacer que la energía fluya. Ahora, si nos vamos, bueno, y ahí después nos falta un elemento que también es clave, que siempre ayuda desde tiempos ancestrales, que es la biofilia. ¿Y qué es la biofilia? Es incorporar elementos naturales a tu ambiente. Uno de los elementos naturales más conocidos, lo que está detrás mío, las Las plantas. Entonces, plantas. sí, siempre tener las plantas dentro de tu ambiente también va a ayudar, ahí están, que te puedas sentir mejor emocionalmente. Y ahí va algo que nosotros a veces decimos, pero ¿por qué se habla tanto de la energía del espacio, etcétera? Pero basta con que nos preguntemos, ¿qué es lo que yo hago cuando a veces estoy estresado? Que digo, me voy a ir a caminar al parque, a lo que tenga más cerca que me lleve a estar tal vez en contacto con la naturaleza. Y justamente dentro de la neuroarquitectura se ha comprobado mucho de que si yo incorporo la naturaleza, ya sea de manera real, por decirlo así, o de manera simulada, ¿a qué hablo con simulada? Que yo también tener una imagen de la naturaleza, tener incluso una planta que sea artificial, también genera estos beneficios, porque igual nuestro cerebro no distingue de manera muy clara entre lo que es real y no es real, siempre y cuando sea de una buena calidad. Entonces, por eso es que incorporar las plantas, la madera, las texturas que imitan a la madera o la madera misma, las piedras, etcétera. E incluso, no sé si te has dado cuenta, por lo menos aquí en Chile llegamos a 0 grados, así que utilizamos la estufa, pero estar alrededor de justamente la leña, estar alrededor del fuego, por decirlo así, nos Calor ayuda natural. poder sentirnos como que en un estado emocional de mayor calidez, valga la redundancia. Entonces, estos son elementos claves de la neuroarquitectura. Ahora, ¿dónde entra el Feng Shui? Bueno, en el Feng Shui tenemos muchas escuelas donde podríamos abordar, son 5 escuelas del Feng Shui tradicional, donde puedes elegir exactamente el lugar más indicado de tu casa para mejorar, para poder relajarte y otros, incluso hasta la orientación en la que debes sentarte. Pero si queremos no ir a esto específicamente, porque para eso necesitamos un estudio y para el estudio hay que analizar los planos de la casa, la fecha de construcción, la fecha de nacimiento, etcétera. Algo muy simple que te invita el Feng Shui desde la Escuela de las Formas es poder sentirte en seguridad. ¿Y esto qué viene a hacer? Que si yo, por ejemplo, voy a colocar un rincón para la lectura, y voy a colocar un sofá, que este sofá esté, ojalá, siempre pegado hacia la pared. Ya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un buen respaldar, en el caso del Feng Shui se le llama la tortuga, nos ayuda a sentirnos seguros. Y otra, Apoyarnos. sí, y otra clave para sentirse seguros es poder estar en control con la puerta. No sé si alguna vez te ha pasado que si tú estás en alguna configuración dentro de tu casa donde estás sentado mirando hacia la pared, pero no tienes el control hacia la puerta, es como que siempre Sí, escuchas un ruido, sí. estás como que volteando. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, que obviamente es sentirte seguro y concentrado para también poder, es que ahí es donde también empata la neuroarquitectura, porque la neuroarquitectura te dice que si tú ya tienes toda tu parte, no sé si has escuchado la corteza prefrontal, todo en equilibrio, no solamente la parte reptiliana, entonces tú vas a poder ayudar a tu cerebro a procesar cosas más complejas, porque si no, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro? Estamos en modo alerta.
Entonces, si yo me siento inseguro, con un mal respaldo, estoy tal vez de espaldas hacia la puerta, etcétera, voy a estar inconscientemente en un estado donde siempre voy a estar alerta. Voy a estar como, pero alerta en un sentido que no me va a permitir tampoco adentrarme a la lectura y a todos los beneficios que hemos ido conversando alrededor de este live. Entonces, y ahí, Definitivamente. a pesar de que uno dice, no, que el Feng Shui es mucho, a veces algunas personas lo ven como esoterismo, que no tiene nada que hacer con eso. eh, en los dos se habla justamente de una posición de seguridad, de poderse sentir seguro, y es lo que en el Feng Shui se conoce como la tortuga. Después Mm, nos habla de los 5 animales celestiales, que siempre favorecer, y esto ya va a un tema de fluido energético, que lo que tengamos a nuestra izquierda, tal vez, ojalá sí es más alto que lo que tengamos hacia la derecha, porque así favorecemos la sabiduría antes que el ímpetu. Y después también que donde nos sentemos a trabajar, a leer, etcétera, que podamos tener un ave fénix. ¿Y eso qué quiere decir? Que podamos tener eh, nuestro frente como amplio, que no hay algo, fíjate tú que estás dentro de tu rincón de lectura, en tu sillón cómodo, que no con tu iluminación cálida, con la ventilación adecuada, con los colores también adecuados, que eso lo vamos a ver ahorita desde el Feng Shui y la neuroarquitectura, pero que tienes algo no te permite mirar hacia el horizonte. Tal vez tienes mm, una mesita, pero esa mesita has colocado un florero muy alto o algún adorno muy alto. Entonces también el tener algo que no nos permita esta visión panorámica, por decir así, también no está generando que fluya adecuadamente la energía. ¿Y para qué dentro del Feng Shui siempre se está hablando de la energía? Porque si yo tengo una fluidez de energía armónica, voy a poder también sentirme interiormente de manera armónica. Y eso nos lleva a lo último que estábamos mencionando, que son los colores. Desde la neuroarquitectura, todos los colores que sean terrosos, los colores más claros, etcétera, y especialmente los asociados a la naturaleza. Entonces ahí tenemos el verde, el marrón, el beige, etcétera. Amarillo fuerte, no tanto, o sea, porque los colores que son más terrosos nos van a llevar a un estado de calma. Si ujú. yo, por ejemplo, quiero activar la creatividad, que esté como más creativo, etcétera, entonces voy a tener que incorporar ciertos toques que pueden ser de naranjas, de amarillos y de rojos. Y eso me va a dar algo más creativo. Si quiero estar más en calma, voy a tener como que más los verdes, más los beige, los marrones, los celestes, por ejemplo. Entonces, así es como vamos también trabajando con la parte de los colores. Y en el caso del Feng Shui, cada elemento está asociado a un color. Entonces, cuando hablamos del elemento fuego, ¿qué está asociado al fuego, por ejemplo? El- El rojo y todas las sí, unidades rojo. ¿Y qué nos dice el Feng Shui del elemento fuego? Que si yo tengo mucho fuego en un ambiente, voy a favorecer el dinamismo, que las cosas suceden, que las cosas pasan. Todo lo que está asociado a la tierra justamente son los tonos beige. Y también dentro de la tierra nosotros hablamos de una energía circular. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a sentirnos un poquito más anclados? La madera en el Feng Shui está representado por el color verde. Y esta, la madera y la madera en sí como elemento, tiene una energía más expansiva. Entonces, si yo quiero como que hacer, está muy asociado también al fuego, porque la madera alimenta el fuego como elemento. Entonces, incorporaré estos elementos. Y luego ya tenemos el elemento metal que nos da concentración. O sea, no sé si te has dado cuenta si tenemos como el elemento metal está dado por los colores grises, los blancos, por ejemplo. Si yo estoy en un lugar que es muy blanco, muy gris, lo que nos da es a concentrarnos más. No sé si te ha pasado eso, pero que en exceso, si no está bien balanceado, lo que nos lleva es a frialdad. Entonces, en un ambiente donde yo quiero conectar con mis emociones, en poder sentirme mejor, tampoco voy a buscar un lugar tal vez tan nórdico, que se dice como ujú. muy blanco,
sino tal vez lo voy a balancear con la madera, con algunos toques de agua, para balancear dentro de los 5 elementos. Las Ahora, plantas que mencionabas. sí, las plantas también son parte del elemento madera, representan el elemento. Entonces, creo que me perdí un poquito, pero ya volví. Aquí estás. Este, sí, dentro de estos 5 elementos es súper clave. Podemos saber cómo cada elemento te va aportando a lo que tú necesitas, pero también en el caso del Feng Shui va un poquito más allá porque hay que analizar realmente, de acuerdo a la energía tuya y de tu espacio, qué elemento te conviene más. Pero si lo queremos ver de manera general, ¿qué es lo que incorporaría estar en un estado de más calma siempre? Y ahí empatan ambas disciplinas, neuroarquitectura y Feng Shui, elementos más terrosos, y también tener elementos de madera, plantas, pero con algunos toques también de fuego, si lo que yo quiero es generar un poco más de creatividad y de dinamismo. Pero también dentro del diseño, eh, siempre hay que seguir una estructura de 70 a 20 días, que es el 70% de, en cuanto a las paletas de colores, lo ideal es que sea como más neutra, el 20% ya tener un toque más elevado y el 10% hacer estos pop de color, para que se pueda, sí, mantener de manera armónica el espacio. Porque también si yo tengo ya demasiados colores en todo mi ambiente y colores vibrantes, va a ser difícil Ruido. que yo pueda, es mucho ruido visual y va a ser muy difícil que yo entre en un estado de introspección, de calma, que me pueda permitir abrirme hacia las cosas que conversamos dentro de la lectura. Y eso es parte un poco de todo lo que uno tiene que ver a la hora de crear su espacio. Y ya llegando, porque se nos pasó la hora así volando. De verdad, hay algo que a mí me gustaría que nos dijeras, Marisol, porque sabes, cuando yo les digo a la gente del club de lectura, es que hay que crear ese rincón propio, ese rincón de intención, ese espacio seguro para ti que te motive y cuanto. Y muchas veces vinculamos temas que tienen que ver con diseño. Con algo que quizá pudiera ser costoso. Y yo muchas veces les digo, es que de verdad, qué bueno que nos compartes, por ejemplo, tú, Marisol, todos estos datos, información que es importante a considerar. Pero yo le digo, tu rincón de lectura puede ser inclusive, o sea, un tapete, tu propio cojín, un espacio de casa, es decir, no es necesario invertir en grandes mobiliarios. Las personas muchas veces piensan, cuando vamos a diseñar un espacio, pensamos en mobiliarios, en adquirir objetos, en todo esto. Entonces, a mí me gustaría muchísimo, por ejemplo, que me pudieras compartir como de qué manera o cuáles serían como lo básico para crear, que todos podamos crear un espacio óptimo, un rincón propio de lectura. Mira, y ahí va un poco con lo que ya vimos, que es uno, buscar un lugar donde haya buena iluminación y ventilación. Y eso Perfecto. lo encontramos en nuestra casa, sin invertir. Es como buscar el lugar. Ya, me encontré en un lugar, tal vez estoy en un lugar chiquitito, donde no tengo muchas opciones, me queda una Ujú. esquina. Entonces, tal vez no voy a tener la iluminación natural, pero voy a incorporar dentro de mi lamparita, que todos tenemos una lámpara dentro de nuestra casa, solamente que veamos de tener una iluminación cálida, ¿sí? Porque esto nos va a llevar a sentirnos más cómodos y más abiertos. Después, elegir ese sillón o silla para que nosotros podamos sentarnos. No tiene que ser el sillón de última moda, ese que nos va a costar muchísimo, sino si ya tenemos una silla y todos tenemos una silla en nuestra casa que nos guste utilizarla más, y si tal vez la tenemos pero nos convence tanto, hagámosla más cálida. ¿Y eso cómo se logra? Agregámosle un cojín, ¿sí? Un cojín
que nos ayude a tener un respaldar un poquito más, porque tal vez tengo solamente la silla que no sea el sofá, tal vez. Entonces le voy a colocar un cojín que me ayude a sentir la espalda más relajada y necesito sentirme más cálido. Voy a agarrar tal vez alguna mantita. Va a depender un poco también de la estación en la que nos encontremos, pero el tener como una mantita. ¿Qué nos va a ayudar también? Tener una mesita. No tengo una mesita, no tengo una mesita que colocar al costado. Entonces, esos bancos, no sé si allá también le dicen bancos, eh, que normalmente tenemos las visitas, taburetes, agarro uno de ellos. Me voy, ya está muy de moda también estos individuales que son de yute y otros que nos dan cierta calidez, no te cuesta ni $1 comprarlo, entonces lo puedes colocar ahí encima de tu taburete para darle cierto toque un poquito más cálido. Agarro alguna plantita que tengo dentro de mi casa, la coloco ahí. La bebida, una bebida que a mí me guste, ya sea café, té, agua de hierbas, no me cuesta nada, es algo que siempre voy a tener porque me tengo que hidratar o comer, entonces la voy a tener por ahí. Y la parte ya de música, normalmente todos tenemos un celular que podemos colocar, porque si no nos estarían viendo, así que tienen un celular. Ahí puedo ayudarme con la parte ya acústica. Y en la parte de los olores, tenemos un sinfín de opciones dentro del mercado, desde colocar un aromatizador, pero si no, puedo utilizar cualquier elemento, aceites esenciales, etcétera, que esté a mi alcance para inciensos que también son bastante accesibles para poder tenerlo ahí y que también nos ayude a entrar dentro de ese mundo. Pero algo que va más allá, que yo también siempre tengo este tema con algunos clientes de, no, o sea, no estoy en el momento perfecto, incluso algunos dicen, pero estoy alquilando, o sea, si estoy alquilando, ¿cómo voy a hacer de este lugar un lugar mío? Si no quiero invertir mucho porque no puedo pintar paredes, no puedo taladrar, etcétera. Entonces, voy a hacerlo con pequeños detalles. Y ahí es lo que hablamos anteriormente, es cómo conecto con eso. Entonces, cómo conecto con lo que yo quiero dentro de ese espacio. Entonces, tal vez voy a colocar una imagen, voy a colocar una fotografía, eh, voy a colocar una frase y todo eso ya está, sí, ya está al alcance nuestro. O sea, basta a veces con que ir, imprimir en la computadora, en la impresora, mandar a colocarle tal vez una laminilla que lo proteja y eso lo puedo colocar dentro de ese espacio. Conseguimos a veces por $1 ciertos adhesivos que yo pueda colocar, eso lo puedo colocar para personalizar, por ejemplo, ese rincón. Ya incluso el papel tapiz está más accesible para todos, que también nos ayuda mucho para esa personalización. Pero si te das cuenta, son cosas que tú incluso con menos de $10, si queremos colocar una moneda entendible en ambos países, tú pudieras ir adaptando ese espacio a ti. Son Finalmente, detalles. ujú, son detalles y más allá de que tú digas, quiero irme hacia la perfección, es tomarte un momento para conectar contigo mismo y poder decir, ¿qué es lo que yo necesito para conectar con este momento de lectura? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Entonces, sabes que yo me quiero sentir cómodo, entonces tal vez más allá de colocar no tengo una alfombra, pero voy a colocar un tapete pequeño dentro de ese lugar para que yo me pueda sacar tal vez los zapatos y pueda sentir esta textura más suave en mis pies. Me voy a comprar estas gotitas de aceites esenciales para que yo también a la hora que los huela pueda sentirme más calmada. Y finalmente es como lo que conversábamos anteriormente, resetear un poco del cómo estamos en la vorágine del día a día, ¿no? Porque queremos llegar a un momento donde tal vez no le damos la importancia que podría llegar a ser, que es ya de una conexión profunda con nosotros mismos y es abrirnos a otros mundos. Tal vez yo no tengo la suerte de tener todavía aún, porque siempre se puede, viajar tal vez a todos los lugares que yo quisiera, pero incluso con la lectura ya puedo llegar a esos lugares, ¿sí?
definitivo. ya puedo llegar a ese momento, ya puedo llegar a ese estado emocional. Entonces, todos estos detalles es lo que uno va incorporando y es por eso que se llama diseño con propósito. Porque ¿qué nos pasa? Que a veces ocurre que vienen las rebajas, las ofertas y decimos, ya voy a comprar esto y esto, o vi Pinterest y me encantó lo de acá, pero a la hora de que después yo lo llevo, no es lo que no es lo que yo No quería, conecto. no Ujú. conecta. Entonces, siempre antes de hacer una compra hay que pasar por un proceso de conexión. Conexión con el propósito que yo quiero dentro de ese espacio y luego la intención que yo le quiero dar a cada elemento. Cosa que después sí compro, porque sí, pues algunas cosas vas a tener que comprarlas, pero ya hemos visto que no tienen que ser cosas costosas para que realmente transforme un espacio, porque la real transformación está en la conexión que uno llega a tener con ese espacio. Y esta Definitivo. conexión no está dada en millones de dólares, está dada en elementos que realmente tengan un significado para nosotros. ¿Sí? Entonces ahí está como que la clave para llegar dentro de ese espacio. Y ya revisamos casi todos los elementos y realmente no es algo que sería costoso. Así que cuando tengas un Mm. alumno que te diga eso, ya tienes cómo decirle que no. O sea, Y realmente... esto mm, va a ser dentro de la casa, ¿no? Y cuando, mira, te comparto y le comparto a la audiencia. ¿Sabes que tengo una silla de playa? Y a esa silla de playa fui a comprar una tela en colores tierra, fíjate, pero fue el que me gustó, no conocía como tú eh, en relación, pero esos fueron los colores que me gustaron para que volvieran a hacer la luna de la silla. Y me encanta porque con mi silla playera puedo ir por todos los espacios de la casa y dependiendo la hora del día o puedo tomar el sol o, ¿sabes? Entonces, bueno, son como alternativas y claro que por tener un espacio dentro de casa en donde reúnas tus libros, donde te puedas fugar un ratito y puedas ser tú separado del mundanal ruido, ujú. creo que siempre será bueno. ¿Sabes también, Marisol? Me quedé pensando, porque hablamos mucho de que está muy bien y que no hay problema con leer en la cama, porque puede ser parte como de tu proceso para relajarte, para ir a dormir y para seguir manteniendo tu hábito de la lectura. A mí me gustaría aclarar, dime tú qué opinas al respecto, sí y solo si la lectura que vayamos a hacer tenga que ver con ficción y historias así, porque si lo que vas a leer, porque a muchas personas, por ejemplo, son aficionadas o les gusta mucho leer cosas que tienen que ver con superación personal, cosas terapéuticas o cuestiones que tienen que ver con cómo hacer dinero, finanzas, ese tipo de cosas que involucran otros procesos personales y que ponen tu cerebro también dijéramos en México, la ardilla a girar, creo que esa no es una buena lectura de noche. este, Sí, no sería lo más adecuado. desde el punto del espacio, yo Ujú. creo que ahí, digamos, tú eres más experta que yo en decir si podría ser ad hoc o no. Pero desde el punto de vista del espacio, lo único es que no conjuguemos en el dormitorio cosas que no estén relacionadas con la relajación. Entonces, Exacto. mira, yo sí, por ejemplo, en experiencia personal, he leído libros de autoayuda, digamos, que sí, claro, te llevan a una reflexión, tal vez que te lleva un poco a movilizar ciertas cosas a nivel de pensamientos, pero que luego que también llevo a cabo el tema de escribir a la hora de Ujú. plasmar como las ideas, como que voy cerrando ese círculo, ¿no? Como que mueve ciertas cosas en mí, pero después las plasmo dentro de la lectura y luego ya lo cierro y después ya viene una etapa ya, bueno, a mí me ayuda mucho la parte de meditar, respirar, etcétera, y ya puedo entrar más en el tema del sueño. Pero yo creo que
ahí va un poco de cada uno. Por ejemplo, tú dijiste, si es ficción, sí, pero sí está dicho, por ejemplo, que el caso del cerebro, uno no discrimina lo que es real y que no. Entonces, si por ejemplo voy a leer algo que me lleve hacia estados de angustia, porque hoy me entré dentro de la trama y estoy como que no sé qué es lo que va a pasar, late mi corazón y todo, tal vez tampoco va a ser una lectura apropiada previa al descanso, una ficción. Entonces va a ser como que uno ya en ese proceso ya personal pueda ver si realmente esta lectura la voy a poder llevar para un tema de relajación y si no, la voy a llevar en algún otro lugar, como tú dices, yendo tal vez con mi sillita y ahí va, por ejemplo, con el tema de los hábitos, Y en porque, otro bueno, momento decía, ¿no? Básicamente eso de vincular este el momento de dormir o la cama con la lectura. O sea, sí, sí es bueno, pero hay que establecer como ciertos criterios para que las lecturas que vayamos a hacer en esos momentos verdaderamente nos conecten o nos acompañen en el proceso de relajación adecuado para dormir. Y si no, bueno, tendrán que ser en otro espacio y por eso, qué bueno que ya platicamos, ¿verdad, Marisol? De múltiples tips para construir este espacio físico de lectura que es en realidad un espacio íntimo mm, y propio, no necesariamente tangible, pero que lo armamos a través de todos estos elementos físicos que nos has compartido. sí, y va a ir variando, como tú dices, de acuerdo al propósito que tengamos. Ponte yo, eh, se me fue. Nos pasa Aquí está. más que tenemos también esta rutina de lectura para que también nuestros hijos puedan dormir, ¿no? Y eso también lo hacemos ya sea cuando queremos calmar, por ejemplo, en algún rincón que hayamos definido dentro de su habitación, o también ya con nuestros hijos en cama, bien arropados y que ahí venga la parte de la lectura. Y esa ya tiene otra intención, ya tiene otro propósito. Si yo, por ejemplo, quiero leer cosas de aventura, creatividad con mis hijos, tal vez lo voy a hacer en ese rincón un poco más creativo que yo he definido dentro de su habitación, ¿no? A veces, ponte, yo tengo un rincón que es un poco más como una carpita, que tiene así como telitas que van cayendo, porque digamos que ese es el lugar o el espacio que le gusta a Valentina también compartir conmigo. Y si ya va a ser tal vez previo al sueño, si ya es con ella arropándose, voy a tomar otros elementos. Pero aquí la invitación es siempre a pensar en el propósito de la lectura para yo también incorporar los elementos claves. Ya hemos visto en diferentes tips y para los que recién se unieron van a tener el recap para poder ir con todos estos tips que hay, pero finalmente es anclar con el propósito y la intención de ese momento. Y también eso viene cuando queremos crear el hábito, porque siempre a veces nos dicen, establecer hábitos es disciplina, pero realmente no es tanto así, porque digamos que esa disciplina a veces se pierde muy fácilmente en el tiempo. Y justamente crear un entorno que va incluso desde las personas, pero también del ambiente que nos acompañe a ese hábito. Como tú bien decías, si yo quiero incorporar el hábito de la lectura antes de dormir, claro, voy a tener un espacio de ese libro en mi mesa de noche. Si yo quiero incorporar el hábito de la lectura en otra circunstancia, crearé también un espacio que me ayude a eso. Y eso lo vemos también dentro del libro que es muy conocido de los hábitos atómicos, que es justamente psicología del espacio, que también lo ve. Cómo hacemos que nuestro entorno nos acompañe para poder anclar un hábito, ya sea a través de lo que decíamos, como esos elementos que yo voy a colocar de manera intencional, que a la hora de verlos va a decir, sí, Marisol, es momento de leer o a la hora de tomar, por ejemplo, esa O que bebida te invite. o oler ese aroma, me va a llevar a Uh-huh. él. Y ahí es El donde con viene. Bueno, ya se nos pasó un poquito la hora, pero vamos ahí cerrando.
Y ahí es donde viene Sí, tal vez bien probar otros espacios, ¿no? Como tú en algún momento lo conversamos. Sí, estamos ahorita hablando de crear el espacio de lectura en casa, pero a veces cuando yo quiero abrirme a otras experiencias, no está de más, y es por eso la influencia tan fuerte que es del espacio, de poder ir probando, de ir a otros espacios. Por ejemplo, tal vez al parque, a una cafetería, y eso también ya lo vamos asociando desde el inconsciente que nos va a llevar justamente a estar en otros estados de ánimo y emocionales. ¿Qué piensas? definitivamente. Y traer siempre, ¿sabes qué es importante? Que tu libro siempre vaya contigo, porque muchas veces nos quejamos, eso es como lo primero que dice todo no lector de justificación porque no lee. Te va a decir, "Ah, es que no tengo tiempo, pero realmente todos tenemos el mismo tiempo y porque personas tan atareadas en la vida, inclusive alcanzan a leer un libro. Entonces yo creo que son como elecciones personales que vamos haciendo y además dentro de esas elecciones, como bien dices tú, crear los entornos adecuados que nos estimulen y que nos inviten, ¿no? Que nos estén hablando de que, y entornos a los cuales queramos llegar, ¿sabes? O sea, es que ya quiero llegar para ir a mi sillón y agarrar el libro. O, ¿sabes? Ya sé que regresando a casa, cuando tome el autobús de regreso a casa, el tren, eh, yo traigo siempre en mi bolso esta novela que me tiene muy entusiasmada, muy interesada y con esto el regreso a casa va a ser siempre de otra manera, ¿no? Entonces, sí creo que es muy bueno tener un rincón de lectura, pero también no casarnos con la idea de que es solo el único espacio para leer, sino más bien dejar que inclusive otros espacios, como dices, sean ese lugar para estar cerca de los libros y sobre todo cerca de nosotros. Y eso. Bueno, ha sido un Y, placer realmente. Celeste, no sé en qué momento pasó tan rápido la hora, pero ha sido un placer poder tener esta conversación, que me la habían pedido mucho también, porque hay muchas personas que iniciaron su 2025 diciendo, este año sí o sí voy a leer más, que a veces lo decimos desde el cliché que todo el mundo dice que es bueno leer, ¿no? Pero ya con todo lo definitivamente. que hemos conversado y para los que se unieron tarde lo pueden ver igual dentro del recap, de realmente los beneficios que nos trae la lectura y ser conscientes también del impacto que tiene nuestro ambiente. Y siempre, o sea, ya lo escuchamos, no sé por qué a veces nos resistimos a realmente creer que el espacio en el que estamos tiene algún impacto. Eh, Justamente se dice que el espacio es tu tercera piel. La primera que tienes, tu segunda piel, a veces tu indumentaria, y tu tercera piel es tu espacio. Porque siempre hay un intercambio energético, creas en el Feng Shui o no creas en el Feng Shui, somos energía y hay un intercambio con tu espacio. Se dice mucho también, uno es la suma de las personas que te rodean, justamente porque todos somos energía. Entonces, cuidemos nuestros espacios, cuidemos dónde estamos y como lo dijimos en el desarrollo de este live, no necesitas grandes sumas para crear un rincón acogedor y un rincón que conecte contigo mismo. Más bien lo que necesitas es conocerte y darte ese espacio y esa apertura para poder decidir qué cosas con propósito e intención dentro de tu ambiente vas a incorporar. Por eso para un diseñador es fundamental conocer al cliente, porque realmente cuando conoces qué es lo que necesita, sus hábitos, su manera de estar, sus costumbres, es que puedes desarrollar un ambiente que realmente esté en sintonía con él. Y realmente cuando uno se siente en sintonía con su espacio, hay muchas cosas que se van dando. Y no es magia, sino que estás en un estado de energía tan bueno y tan fluido que puedes hacer que tus relaciones mejoren,
que tu relación con el dinero también mejore, que tu Pues salud también esté ánimo. favorecida y tu ánimo. Porque claro, si estoy de buen ánimo, me siento bien, me siento tranquila dentro de mi espacio, eso también se refleja dentro de la salud. Y es por eso que dentro de un espacio bien constituido, y no estamos hablando de un espacio lujoso, sino un espacio con conexión, como dice Janina, es que podemos lograr estos grandes beneficios. Nos fuimos dentro del live, no sé si alguien se quedó con alguna duda para resolver con Celeste, y si no hay ninguna, voy a igual acá ir viendo. Sí, gracias Janina, que también comenta que interesante tu piel, tu ropa, tu espacio, sí, tu primera, segunda y tercera piel. Cuando lo entendemos es que ya ahí hacemos el clic. Cristian también saluda, que estemos bien junto a la familia, sí, hoy día fue un día complicado dentro de Chile, como les comentaba, por Zulemi también nos mandó saludos de Tabasco, México, y no sé si hay alguien que se quedó con alguna duda, y si no, solamente agradecer a todos los que estuvieron aquí, agradecerte a ti, Celeste, por haber aceptado esta invitación, de poder compartir juntas, como les dije dentro de la historia en Instagram, de poder tomarse un café con nosotras, un té o una agüita de hierbas, lo que les guste, para poder compartir tantas cosas y beneficios que nos trae la lectura, también dentro de un espacio bien constituido. No sé si quieres dar alguna palabra final, Celeste, para despedirnos. Pues definitivamente que darte las gracias, Marisol. Esta charla creo que ya no las debíamos y me da muchísimo gusto poder platicar contigo porque a veces, por ejemplo, queremos incorporar, mira, como dicen aquí, nuevos aprendizajes y entre ellos, por ejemplo, la lectura y pasamos por alto que debe de haber una intención clara y estas intenciones se tienen que manifestar en pues diferentes niveles, ¿no? Y uno de ellos es, ¿quieres leer, por ejemplo? Bien, ¿qué te parece si vamos creando este nuevo espacio, este rincón de la lectura para ti? Ya sabes ahora, ¿verdad? Este rincón que puede ser físico, pero que también es completamente emocional y en el cual te vas a sentir seguro y vas a descubrir distintos hallazgos que te harán inclusive estar mejor y probar otras maneras de bienestar. Muchísimas gracias, Marisol, por hacer posible esta charla. Gracias, Celeste. ¿Cómo te encontramos dentro de redes para los que quieran contactarse y ser parte de estos retos anuales que tiene Celeste respecto a la lectura y también de la escritura, que no lo hemos abordado, pero que es algo que Celeste también domina? Igual tenemos esta charla pendiente. ¿Qué te parece ahora? Hablar acerca de los espacios para la creación y para la lectura. Si alguien está interesado en saber más acerca del club de lectura, yo los espero en Club de Lectura y Escritura con Celeste. Ya estamos en Instagram y también en Facebook. Muchas gracias, Celeste. Y también para todos aquellos que quieran dar una mirada nueva a su espacio con propósito y conectar con él. Incluso tengo un material que es gratuito, que me pueden ahí escribir dentro del Instagram para compartirles, que son los 5 pasos para lograr un hogar en calma y con calma. Búsquenme como soy Marisol Rosell dentro de esta cuenta. También tengo en Instagram, en LinkedIn, y yo feliz de poder tener una llamada con ustedes. Los que me digan que vienen de este live tienen por ahí un descuento adicional. Y dentro de esta llamada que es gratuita, conocerlos y poder saber si puedo ayudarlos justamente a conectar con este espacio y a darles como las herramientas para que ustedes mismos puedan llegar a ese espacio que trabaje para su bienestar. Si tenemos las herramientas para poder ser felices, utilicémoslas todas, desde el hábito también de la lectura y de la mano también con Celeste. Un placer haber estado con todos. Muchas gracias, Janina, también por tus palabras. Y Celeste, nos estamos viendo. Así sea. Bueno, Hasta pronto. gracias.